Para proveer un poco de contexto sobre esta sesión, pues el retiro planificado se ve como una estrategia de adaptación al cambio climático, pero tiene muchas implicaciones, particularmente sociales, en las comunidades y los habitantes de estas comunidades. Y en esta tarde vamos a estar hablando sobre los retos, las oportunidades y las preocupaciones que hay sobre el tema. Para esto contamos con un panel que estoy muy honrada de estar aquí con ellos y le agradezco muchísimo que hayan sacado de su tiempo para estar con nosotros. Primero va a estar presentando Lidia Rodríguez del Valle. Lidia es cofundadora de la organización sin fines de lucro conocida como El Enjambre, a través de la cual trabaja en temas como la tenencia colectiva de la tierra y su intersección con las transiciones justas en las comunidades. Lidia es planificadora urbana y fue directora ejecutiva del proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Lidia va a hablar sobre el tema del retiro planificado y justicia climática, reflexiones desde la práctica. Luego nos va a hablar Raúl Santiago Bartolomé. Raúl es profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, Raúl. También es investigador asociado en el Centro para una Nueva Economía. Sus investigaciones se enfocan en temas como la vivienda, la recuperación y el cambio climático. Raúl tiene un doctorado en planificación urbana y también es ingeniero civil. Y Raúl nos va a hablar de retiro planificado, retos y preocupaciones de equidad. Luego nos va a estar hablando Carlos Olmedo. Carlos Olmedo es secretario auxiliar de planificación del programa CDBGDR del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Carlos es abogado y planificador y tiene a su cargo la gerencia de programas de planificación para la recuperación de desastres de Puerto Rico. Y Carlos nos va a estar hablando de retos y oportunidades y programas que administra la agencia. Así que los dejo con Lidia para que comience la sesión. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un placer compartir con ustedes en la tarde de hoy. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de compartir con los colegas Wanda, Raúl y Carlos. Un gusto verles y coincidir. Ante las proyecciones en torno a los efectos del cambio climático sobre los asentamientos humanos, se plantea el retiro planificado como una estrategia necesaria. El proceso de realojo de familias que se lleva a cabo en las comunidades aledañas al Caño Martín Peña en San Juan plantea valiosas lecciones para acometer retiro planificado con un lente de justicia climática. Allí se han realojado cientos de familias sin que haya habido una revuelta ni reclamos públicos, manifestaciones, reclamos de injusticia y desplazamiento. Por el contrario, en esta ponencia vamos a discutir algunas de las lecciones de este proceso y vamos a reflexionar de forma muy breve sobre su aplicabilidad a procesos de adaptación ante el cambio climático. Espero compartir con ustedes algunas herramientas prácticas al respecto. La ponencia contiene reflexiones personales que surgen de mi experiencia como pasada directora ejecutiva de la Corporación de Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y el Fideicomiso de la Tierra, y estoy integrando algunas fotos y diapositivas bajo autorización de la Corporación del Proyecto Enlace, no obstante las expresiones son mías. Uno de ellos es los elementos de procesos de planificación, acción y reflexión participativa como método de acercamiento para el trabajo de este tipo de temas. Segundo, cómo incorporar o algunas claves para incorporar un lente de equidad y justicia. Y finalmente, algunas reflexiones sobre el tema de las transiciones justas. Así que comenzamos por la planificación, acción y reflexión participativa como método de trabajo. Para que, perdón, un segundito, sí, en mi experiencia, este proceso de planificación, participación, acción y reflexión participativa es fundamental para acometer este tipo de trabajo, sobre todo cuando estamos trabajando con comunidades. La planificación porque nos ayuda a mantener una perspectiva integral, ¿verdad? Y contextual del trabajo que tenemos entre nosotros. La acción porque permite que haya ganancias de corto plazo y permite mantener a la gente involucrada en los procesos y verlo como pertinente a sus vidas. Y finalmente la reflexión porque nos ayuda a, sobre la práctica y la implantación, continuar generando lecciones al proceso y mejorar esa práctica a través del tiempo.
Así que para que un proceso sea de este tipo, tiene que considerar el contexto, y eso significa partir de un reconocimiento de los procesos históricos que han llevado a la situación que se quiere atender. En el caso de Martín Peña, estamos hablando de comunidades autogestionadas, ¿verdad? Construidas lo que por ahí le llaman de manera informal o fuera de los marcos regulatorios, pero esa realidad responde a unos procesos históricos y de política pública que se implantaron en décadas anteriores y que son fundamentales para entender no solamente el porqué de las cosas y de las realidades que tenemos hoy, sino también para poder buscar soluciones adecuadas. Así que en el caso del Caño, por ejemplo, ha habido numerosos esfuerzos gubernamentales, tanto para desplazar la comunidad como incluso para regularizar sectores de la comunidad y poder otorgar infraestructura, sesiones de derechos propietarios, entre otras estrategias. No obstante, pues es una experiencia muy vívida, ¿verdad?, de muchos de los pobladores. Cuando comenzamos el proceso con ellos, justamente estaba relacionado al hecho de que algunas familias habían sido objeto de múltiples relocalizaciones, de procesos de expropiación forzosa a lo largo del tiempo, sin que hubiera un trato justo o una mirada del derecho a la vivienda en estos procesos, y que hoy día, donde había alguna de estas poblaciones, existen desarrollos dirigidos a los sectores de la población. Para que la gente participe, entonces tiene que haber pertinencia en el proceso. Eso lo que implica es que el proceso del que se trate tiene que ser pertinente a su realidad, y no puede mirarse como un proceso, una realidad distante, ¿verdad?, que está ajena a lo que yo conozco. Y eso es uno de los grandes retos cuando trabajamos los asuntos de crisis climática dentro del contexto de planificación participativa. Así que en el caso del Caño, por ejemplo, la gente se involucró porque entendían que dragar el caño era crucial para poder atender las invasiones continuas con aguas usadas que afectan a la comunidad, por ejemplo. Estos procesos también requieren involucrarse en un diálogo de saberes con el reconocimiento y la valoración del conocimiento de los sectores con los que se está trabajando, ¿verdad? Que muchas veces son descartados. Así que en un proceso de diálogo de saberes se valora de igual forma el conocimiento de las personas que viven allí como el conocimiento técnico y científico, y se provoca que haya diálogo, discusión, se facilita un diálogo desde una perspectiva crítica entre lo que pueden aportar los distintos sectores con miras a buscar las mejores soluciones posibles, y siempre teniendo a la comunidad al frente y tomando esas decisiones. Así que se incluyen estrategias de educación popular, entre otras, que promueven que florezca ese conocimiento comunitario y se busquen soluciones justas. Las condiciones entonces para que esa participación se dé, hay que crearlas, hay que invertir en ellas, hay que fomentar los procesos de organización comunitaria y participativos, de manera que haya legitimidad a las decisiones que se estén tomando como parte del proceso, sobre todo cuando se trata de la posibilidad de mover familias del lugar que ha sido su vivienda durante décadas, del lugar donde tienen unas relaciones cercanas, familiares, etcétera, ¿no?, de cohesión social, y que son críticas para su subsistencia, para su lugar de generación de ingresos, entre muchas otras circunstancias. Así que en el caso del Caño hubo la posibilidad de traducir todos estos procesos de planificación en varios instrumentos de política pública, que a su vez han servido de fundamento para viabilizar que sean las comunidades las protagonistas, no solamente de lo que se planificó y lo que se decidió, sino una de las lecciones es que hay que utilizar las herramientas que existan allá afuera, y si no existen, pues ¿por qué no? Crear nuevas herramientas que permitan implantar esas soluciones que respondan a las necesidades de la comunidad. En este caso, se desarrolló un plan de desarrollo integral que fue finalmente adoptado por la Junta de Planificación de Puerto Rico, y también se legisló para crear una estructura institucional que visibilizara y le diera fuerza a las organizaciones de base comunitaria, y que creara en este caso un instrumento que es una corporación pública liderada desde la comunidad, la Corporación de Proyecto Enlace de Caño Martín Peña, que tiene como visión implantar ese plan de desarrollo integral, ¿verdad? El plan incluye y privilegia algunas medidas de mitigación
de riesgos y adaptación. Es decir, antes de pensar en relocalizar familias, se piensa en cómo se puede mitigar y qué estrategias de adaptación existen. La adquisición y realojo es la última opción, nunca la primera. El proceso de realojo se plantea entonces como uno indispensable para poder viabilizar el dragado del caño, por ejemplo, su recuperación ambiental y poder desencadenar todos los beneficios que la comunidad identificó para ellas y para la ciudad. En ese plan también se establece una zona de realojo por el dragado. Se le dio certidumbre a las familias de dónde, hasta dónde llega la zona de realojo, quién se va, quién se queda. Esas familias no solamente conocían sobre esto en un documento, sino que se les visitó caso a casa y se les habló sobre la realidad, ¿verdad?, que estaban localizadas allí, y las estrategias de planificación que se identificaron en este plan para poder ofrecer opciones de vivienda y de realojo justas para las familias, sobre todo cuando en la ley se incluyeron algunas políticas al respecto. Quisiera entonces hablar del segundo punto, algunas estrategias para mantener un lente de equidad y justicia de acuerdo a esta experiencia. Y es que en el caso del Caño, los procesos de adquisición de inmuebles y realojo de familias están regulados y esas reglas provienen en su mayoría de procesos participativos de la comunidad. La ley 489, resultado del proceso de planificación participativa de 2 años y más de 700 actividades comunitarias, adoptó el Uniform Relocation Act como el estándar para guiar los procesos de realojo. Y esto es importantísimo porque le dio una uniformidad al trato de las familias, independientemente de que la fuente de fondos fueran fondos federales o fondos locales. Asimismo, la comunidad participó en el diseño del reglamento que rige el proceso de adquisición y realojo en el Caño, y muchos de los contenidos de las estrategias pues están en el plan de desarrollo integral. Así se garantiza que haya justa compensación para aquellos que tienen derechos propietarios, pero en un proceso distinto al de la justa compensación y paralelo a este, se garantiza el derecho a la vivienda a la familia que es ocupante elegible. Esto es fundamental porque a veces el propietario puede ser una sucesión y el que vive en la casa puede ser un miembro de esa sucesión. Entonces hay que garantizar que esa familia tenga derecho y acceso a un techo seguro como parte del proceso, que tenga el derecho a escoger y el derecho a una vivienda de reemplazo. Y todo este proceso se continúa, ¿verdad?, a lo largo de los más de 700 realojos que han habido en la zona, documentando, estableciendo antecedentes, de manera que cada vez que se encuentran casos similares se puedan tratar de la misma manera. Los residentes en el proceso son protagonistas de la implantación, como habíamos dicho anteriormente, y en este caso se manifiesta de forma muy puntual a través de su participación en un comité de realojo, que es el que está velando porque los procesos se den de acuerdo a la ley, de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a los procesos participativos establecidos, pero también muchos de ellos han sido partícipes o han sido objeto de procesos. Una familia tenerse que mover del lugar donde ha vivido su familia por generaciones, aun cuando sea en otro lugar de la misma comunidad, y por lo tanto pueden dirigirse al resto con empatía y asegurar que se respete todos los procesos. Estos procesos requieren transparencia, rendición de cuentas y requiere que las familias estén en posición de tomar decisiones informadas. Asimismo, se proveen opciones de realojo que han sido construidas desde la lógica de la gente del Caño a través de procesos de diseño participativo, entre otros. Y una de las características que hace el Caño muy particular, sí. Disculpa, te quedan 3 minutitos, es el pero hecho de aprovecho que para hay decirte fideicomiso de la tierra. Sí. Si puedes apagar la cámara, porque a veces se escucha bien rápido y otras veces lento, quizás es el bandwidth. Y te quedan 3 minutitos. Perfecto. Un fideicomiso de tierras, que es un mecanismo de tenencia colectiva de la tierra para asegurar que las familias puedan no solamente resolver la falta de titularidad, sino al mismo tiempo garantizar que no sean desplazadas por los procesos de mercado a largo plazo. De este fideicomiso hay muchas lecciones, ¿verdad? Es un modelo, incluso un instrumento que ha sido visto a nivel internacional con mucho interés,
pero es particularmente, o ha sido particularmente importante a los procesos de realojo porque reduce los costos a través de mecanismos de intercambio de propiedades entre las tres partes, enlace, el fideicomiso y la familia, y asimismo permite o es una herramienta que garantiza que en el futuro haya una distribución de la riqueza, que el aumento en el valor de la tierra se pueda reinvertir en la comunidad para ayudar a atender los grandes retos que esta tiene. Y toma en cuenta el contexto particular de cada familia en su proceso, atendiendo asuntos que tienen que ver con género, entre otros retos. Así que el fideicomiso es lo que permitirá que una vez se cederá el caño Martín Peña, esas presiones de desarrollo no impliquen un desplazamiento de la comunidad que no vaya acorde con lo que ellos han querido para su futuro. Nuestra contención es que la propiedad colectiva de la tierra es un instrumento importantísimo de adaptación de cambio climático que permite manejar justamente ese retiro de las zonas de más alto riesgo de forma planificada y en equidad. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, los mapas de la NOAA con las predicciones de aumento del nivel del mar, particularmente en el área del caño Martín Peña. Así que hay unas predicciones que van a tomar varias décadas, ¿verdad? Estos procesos en convertirse en realidad, y eso implica que hay que pensar en cómo hacer unas transiciones justas que sirvan a la comunidad y trabajen con ese conflicto entre las necesidades actuales y muy concretas de la gente hoy y las necesidades futuras. El fideicomiso provee entonces un marco para poder trabajar con estos asuntos y bueno, se requiere que sea presentado este tipo de mecanismos de tenencia colectiva como opciones reales para la regularización de la tenencia de la tierra en otras comunidades y que sea respaldado también económicamente. En cuanto a las transiciones justas, quería ya terminando la presentación, decir que es fundamental considerar justamente que hay un periodo de transición aquí, ¿verdad? En el caso del caño hay mucha discusión particularmente con grupos científicos sobre, bueno, por qué se está invirtiendo allí en infraestructura y se está realojando gente en la misma comunidad, sí, eventualmente con la crisis climática puede haber unos impactos en la zona, pero lo cierto es que estrategias como la del fideicomiso de la tierra posicionan a la comunidad a estar en mejor posición, perdonando, para que puedan hacer frente al cambio climático, puedan ir generando opciones innovadoras de adaptación al cambio climático y el propio dragado del caño, las propias estrategias que se están implantando allí ya son estrategias de manejo y adaptación a cambio climático. Hay muchas maneras en que la comunidad ha estado trabajando con la realidad de que según se realojan las familias, hay gente que se queda, hay espacios vacantes y eso hay que manejarlo. Manejarlo no solamente para evitar que sean reocupados, sino también para garantizar una vida digna para las personas que quedan atrás. Y en el caño pues se han utilizado distintas estrategias para poder lograr esto. Quería cerrar con este escrito de unos profesores de la Universidad de Harvard, donde plantean unas preguntas críticas para quienes están planteándose el retiro planificado y que nos ayudan a empezar a poner un lente de justicia. ¿Retiro desde dónde? ¿Retiro cuándo? ¿Es voluntario o es forzoso? ¿Es total? ¿Es parcial? ¿Es qué tipo de compensación hay que proveer a los dueños de propiedad? Pero también cómo garantizamos la vivienda para las personas que no tengan esos mismos derechos propietarios. ¿Quién paga? Y a nosotros nos parece que grandes lecciones del caño es quién toma las decisiones, a quién se le pide retirarse, a quién se le permite quedarse y seguir invirtiendo, a quién se le dan permisos mientras se pide a otros que se muevan, y cómo estamos tomando estas decisiones, si son con un lente de equidad o no. Creo que hay mucho que hablar al respecto y sé que mis compañeros van a abordar algunas de estas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Ahora los dejo con Raúl Santiago Bartolomé. Les recuerdo que hay traducción simultánea al idioma inglés. Pueden dirigirse al botón que se encuentra abajo y también pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat. Gracias Wanda, gracias a todo el mundo y saludos a Lidia y a Carlos. Agradezco mucho la invitación. También me enseñaron que uno siempre tiene que reconocer los que son, quienes son maestros de uno, y Wanda ha sido una mentora y una persona muy importante en mi formación profesional, así que tengo que decirlo. Y si cuando ella me pidió participar de esto, yo dije, bueno, cuando Wanda pide cosas hay que cumplir. Y en esta, lo que quería compartir con ustedes es una serie de
síntesis, ¿no? De algunas lecciones que se han extraído sobre el tema del retiro planificado. Entonces, ¿cuáles son algunos de los retos y las preocupaciones de equidad relacionados a este proceso? Mucho de esto voy a hacer eco a temas que ya tocó Olivia, pero en mi caso, yo voy a empezar al revés de las películas. Les voy a dar el final antes, por si acaso me quedo corto de tiempo. Y sobre el retiro planificado, parece que es importante primero, como dijo Olivia, reconocer historia y contexto. Es fundamental. Cualquier retiro planificado debe evitar un proceso transaccional, y yo voy a explicar más tarde qué significa eso. Tiene que enfocarse en comunidades, no estructuras. Estamos hablando de seres humanos, así que por lo tanto, los seres humanos habitan en comunidades, no estamos relocalizando estructuras de hormigón solamente. Tiene que ser un proceso participativo, inclusivo, es negociado. O sea que hay una pugna, hay unas relaciones de poderes que hay que reconocer y por lo tanto hay una serie de procesos que reconocer y unas desventajas con las que hay que acomodarse. Hay que enfocarse explícitamente en equidad tanto en procesos como en outcomes, ¿no? En resultados. Y el retiro planificado tiene que estar atado a un marco coherente, cohesivo y abarcador, integral, de vivienda y desarrollo comunitario. Y aquí yo añadiría que en la manera en que se ha abordado temas de cambio climático en Puerto Rico, donde se ha sido bien específico con asuntos relacionados a, digamos, a ecosistemas bénticos o marinos, sistemas ecológicos terrestres, se ha tendido a agregar todo a lo social y lo económico, ¿verdad? Como si fuera un todo. Y yo creo que una de las cosas que amerita un enfoque bien particular es el tema de vivienda y desarrollo comunitario dentro del cambio climático. Eso no se puede agregar junto a infraestructura y otras cosas. Entonces, lo que yo trato de hacer aquí es una síntesis partiendo de personas que ya han trabajado este tema, ¿no? Porque lo bueno de esto y de involucrarse en la academia es que hay gente que ya ha pensado esto mejor que uno. Así que yo lo que voy a hacer es resumir un poco cuáles son algunos de los apuntes, especialmente de 3 artículos, que diría el de Pets. Empezó primero a hacer un esfuerzo de revisión de literatura e identificar un número de casos. Legino y compañía, que luego aumentaron el número de casos a 27 para hacer una revisión y decir cuál es el marco que debe regir un proceso de retiro planificado. Pero yo diría que el más completo es este artículo de Balakrishnan, Olshansky y Johnson, que parte de 53 casos y más de 500 artículos para proponer un marco del proceso de retiro planificado. Y creo que es útil, voy a explicar un poco ese marco y entonces cómo se puede ser reflejado en Puerto Rico en este tema. Lo primero es que el marco consiste de estos componentes: la ciencia natural, la toma de decisiones de riesgo, el proceso de relocalización, el vínculo al lugar y el contexto histórico, social y político y cómo afecta cada uno de los otros 4 aspectos. Yo voy a empezar por el de ciencia natural primero. Y entonces, aquí pues parte de una pregunta bastante sencilla. Las ciencias naturales justifican la relocalización y eso pues requiere una evaluación científica de los riesgos en unas áreas bien definidas, ¿verdad? Que esos riesgos tengan la magnitud suficiente que puedan tener consecuencias desastrosas, que tenga una probabilidad alta de ocurrir dentro de la vida del residente. Y este proceso de evaluación puede ocurrir en un continuo que puede ser áreas claramente delimitadas y riesgo de eventos naturales, o pueden ser eventos que pueden tener un impacto significativo, pero es bien difícil identificar cuáles son las áreas más susceptibles, ¿no? Algo, digamos, como terremotos pueden ser un ejemplo. En el caso del tema del retiro planificado, estamos hablando de cambio climático. Yo no creo que tenga que decir que
que eso es un tema que esté carente de ciencia, ¿verdad? Que yo estoy poniendo una gráfica que desarrolló el profesor Aurelio Mercado Irizarry en el recinto universitario de Mayagüez, mostrando las tendencias de aumento del nivel del mar, que ya está ocurriendo, ¿verdad? En este caso en San Juan. Y esta conferencia lleva 2 días y creo que se ha compartido bastante de la ciencia que muestra que en efecto esto es un fenómeno real, es un riesgo real y que está acelerando en su proximidad, ¿no? Así que eso queda bastante claro. El segundo componente es el proceso de decisión de riesgo. Y ahí la pregunta clave es, ¿quién decide sobre la relocalización y cómo se decide? Y esto no es un proceso objetivo, a pesar de que se presenta y se plantea como un proceso objetivo. Aquí hay distintos sectores con intereses, distintos sectores afectados, y cada sector va a valorar de manera diferente los beneficios y los costos del proceso de relocalización, ¿verdad? Y lo importante es empezar a reconocer que el proceso de relocalización comienza cuando alguien decide, alguien con poder para decidir, que reconstruir o construir en una ubicación diferente es mejor que en el lugar que estaba antes, dado el riesgo presente. Y entonces esto se justifica de 2 maneras, ¿verdad? Uno es lo que Balakrishnan, Elchansky y Johnson describen como el marco racional técnico. O sea que hubo un proceso de evaluación parecido al de ciencias naturales, de objetividad de riesgo, y se asigna un proceso de costo-beneficio. Es un proceso bastante tecnocrático que se pinta como objetivo, pero realmente no lo es. Y otro proceso puede ser a través de la participación comunitaria, reconociendo la autonomía de comunidades. En Puerto Rico hay ejemplos de ambos, ¿verdad? Aquí comparto una nota de prensa relativamente reciente, aunque no es un proyecto de relocalización, muestra en este caso cómo el proceso de evaluación de proyectos aquí del cuerpo de ingenieros, aunque se presenta como un proceso objetivo para valorar beneficios y costos sobre, en este caso, un proyecto de mitigación, ¿verdad? Costero, la manera en que lo hace es que cuando identifica beneficios, pues parte entonces de valores de bienes raíces y de vivienda. Y los lugares que reflejan valores de bienes raíces y de vivienda son lugares que son, digamos, formales, entre comillas, ¿verdad? Son proyectos de construcción formales, gente que tiene título y que por lo tanto puede entrar en el mercado de compra-venta formal. Pero las comunidades que viven en asentamientos, entre comillas, informales, que no están en el mercado de compra-venta formal, que no pueden reflejar esos valores y que muy probablemente son las comunidades más vulnerables, no entran en ese proceso de estimado de costo-beneficio. Y por lo tanto, se tiende entonces a premiar unas comunidades con proyectos de mitigación y a otras, a pesar de que están expuestas al mismo tipo de riesgo, la única alternativa que tienen es relocalizarse. Y así pues se reproducen patrones de desigualdad. Este es el ejemplo del Caño Martín Peña. Yo creo que ya Lidia entró en bastante detalle, pero es un enfoque diferente, ¿verdad? Aquí los criterios son primero, reconociendo la autonomía de la comunidad, el proceso de relocalización como última opción, un proyecto de mitigación como primera alternativa, y entonces un proceso que sea justo, dando prioridad a relocalizaciones dentro de la comunidad como marco que guíe este proceso. El tercer paso es el vínculo al lugar. Y esto a veces se queda bastante, no se incorpora en muchas de las evaluaciones. Y es, lo que hay que contestar aquí es por qué la comunidad está donde está, ¿verdad? Y mucho tiene que ver con redes sociales, redes de apoyo, vínculos bien profundos, culturales e históricos, acceso a amenidades, empleo, servicios. Esos tal vez son lugares donde tenían el mayor acceso a esas oportunidades. El costo ya sea por vivienda, porque recordemos que en el caso de Puerto Rico, parte de la razón por la que hay comunidades, entre comillas, informales, es que aún en los mejores años de operación manos a la obra, nunca se produjo la cantidad de viviendas suficiente y asequible para la población que lo necesitaba. Nunca. Y eso pues lleva a la otra opción, que es la falta de alternativa. Y aquí yo doy un ejemplo, por ejemplo, si, cuando se evalúan estas cosas, si tomemos como caso hipotético una madre soltera que vive en una comunidad, entre comillas, informal costera, que le preguntan si está dispuesta a relocalizarse y dice que no, y tal vez alguien
algún tecnócrata o algún científico natural interpreta eso como alguien que no entiende o no conoce el riesgo objetivo, entre comillas, cuando en realidad lo que pasa ahí es que esa persona sabe que si se relocaliza, tal vez pierde el apoyo de vecinos y conocidos que tal vez le ayudan a cuidar sus hijos o con algunas tareas de la casa, mientras ella tal vez tenga que moverse entre uno o dos o tres o más empleos, ¿verdad? Y ese tipo de situación, ese es la importancia de esas redes sociales, no están en un mapa, rara vez se cuantifican, para no decir que nunca se cuantifican en el caso de Puerto Rico. Y para muchos residentes eso tiene más peso que el riesgo objetivo del aumento del nivel del mar, el riesgo de inundación. Porque esas son las cualidades que determinan la posibilidad de reproducir su realidad material. Y eso no va a estar en el mapa de FEMA de inundación. El cuarto es el proceso de relocalización. Y entonces aquí hay dos puntos importantes. Uno, cómo se reconocen o se hacen valer los derechos de propiedad en la localización anterior versus en la nueva localización. Y cuáles son los fondos y los arreglos de financiamiento que se usan para relocalización. En el primer caso, nos preguntamos, ¿las comunidades que viven en asentamientos informales van a tratar de la misma manera? ¿Van a tener las mismas oportunidades alternativas que los hogares que viven en comunidades planificadas, entre comillas, o formales, a pesar de que están expuestos al mismo tipo de riesgo? Se reconocen distintas formas de tenencia que tal vez no estén codificadas actualmente en el Código Civil, por decir algo. En el caso de financiamiento y fondos. Raúl, discúlpame, te quedan 3 minutos. Sí. ¿Cuál es el proceso para adquirir el lugar nuevo? ¿Cuál es el proceso para construcción? ¿Cuál es el criterio que se usa para relocalización? Y aquí, pues, en este caso, estoy mostrando las unidades de vivienda que se han identificado para ser relocalizadas como parte del programa R3, que es el programa más grande de reconstrucción de vivienda de los fondos CDBGDR, el Departamento de Vivienda. Y los lugares que están en azul son lugares en riesgo de inundación y los que están en verde pues son lugares en riesgo de deslizamiento, que hubo deslizamiento como parte del huracán, ¿verdad? Y eso pues ciertamente limita las opciones para relocalizar a estas personas, pero más importante, esto no ha sido un proceso comunitario, esto ha sido un proceso transaccional. O sea que se presentan solicitudes individuales al Departamento de Vivienda, el Departamento de Vivienda evalúa y entonces caso a caso hace una adjudicación para determinar si se relocaliza o si hay una posibilidad de reconstrucción. En muchos casos, uno de los determinantes importantes para determinar relocalización es si estas poblaciones tienen título de propiedad o no, y eso restringe sus alternativas. Y lo que pasa también es que, aunque relocalizas algunos, el grueso de la comunidad entonces se queda sin acceder a otras alternativas, entonces rompes comunidades en ese sentido. Lo otro es el criterio cuando vayas a relocalizar. Las personas, tú no vas a relocalizar la estructura, son personas, son comunidades. Por lo tanto, tienen que tener posibilidades de reproducir su realidad material. Esto es un mapa que muestra en el área metropolitana de San Juan los sectores censales por la abundancia de oportunidades de empleo. Y como pueden ver, es sumamente desigual. Y el relocalizar personas sin considerar las posibilidades de oportunidad para movilidad social puede reproducir patrones aún más marcados de segregación socioeconómica y desigualdad y restringir las posibilidades de movilidad social. Entonces, por último, el contexto. Como decía Lisa, Livia, ¿cuáles son las condiciones preexistentes? ¿Cuáles son los planes preexistentes? Los patrones de asentamiento, las dinámicas de poder, las fuentes y patrones de exclusión y discrimen. Y en el artículo de Balakrishnan, Olshansky y Johnson, unas cosas que ellos toman a relucir es que en esos 53 casos, que son de distintas partes del mundo, o sea, la decisión para relocalizar nunca parte solamente del proceso racional de reducir la exposición a riesgo. Eso nunca ocurre. Y por lo tanto, en Puerto Rico los procesos de relocalización no son nuevos, ¿verdad? Que le ponemos el proceso de reubicación o de eliminación de arrabales entre los 40 hasta entrados en los 80, con justificaciones de que estaban expuestos a riesgo y problemas de salud, a pesar de que después de relocalizarlos se construyeron proyectos nuevos en esos mismos lugares. Aquí estoy enseñando lo que fue la comunidad del Fanguito en los 40 y lo que se construyó donde estaban, ahí en Santurce después, los proyectos de vivienda y parques, la YMCA, etcétera. Y eso ha tenido resultados nefastos sociales, ¿no?
la memoria de esto. Y la memoria y los recuerdos de esto prevalecen entre comunidades. Esto lacera la confianza y las posibilidades de negociación y del rol del gobierno para comenzar unos procesos más honestos de relocalización o el retiro planificado. Y aquí, pues regreso otra vez a los puntos principales. El retiro planificado tiene que reconocer el contexto histórico, social y político, tiene que evitar un proceso transaccional, tiene que enfocarse en comunidades y no estructuras, tiene que ser un proceso negociado, inclusive y participativo, tiene que enfocar en equidad, tanto en proceso como en resultados, y tiene que estar atado a un marco de planificación y política pública coherente, cohesivo, integral de vivienda y desarrollo comunitario. Y ya, hasta aquí yo los dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl, y gracias por esas palabras tan generosas. Y ahora los dejo con Carlos Olmedo Álvarez del Departamento de la Vivienda. Adelante, Carlos. Apago ahora la cámara. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Siguiendo la línea de Raúl, sí, Wanda fue mi jefa, así que cuando tu jefa te invita a una presentación, pues realmente halaga uno. Yo creo, ¿verdad, Wanda, los organizadores, este tema está súper bueno, ambas presentaciones. Yo creo que sería apropiado hacer una otra versión de 2 horas nada más que para hablar de esto. Principalmente la presentación que hizo Raúl trajo muchos puntos, muchas situaciones que tenemos nosotros, que es parte de lo que voy a estar presentando. Déjenme compartir la presentación. Y no va a dar tiempo aquí a hablar sobre ese asunto. Pero sí, es un tema bien complicado, no hay un proceso perfecto, ¿verdad? Cuando se trata de ayudar a un grupo o a tratar de resolver una condición en particular, se afecta a otra. Lo que yo voy a estar presentando aquí es los 3 programas que tenemos ahora mismo que estamos trabajando en relocalizaciones. ¿Cuáles han sido esos retos, oportunidades, esas condiciones que estamos viendo y que pues, nos estamos rompiendo la cabeza? Ver cómo solucionarlos y atenderlos de la mejor forma, siguiendo la misma línea que se vieron en las presentaciones anteriores. Nosotros tenemos 3 grants, ¿verdad? 3 fondos que otorgan dinero para hacer relocalizaciones. El primero es CDBG-DR a través del programa R3, ya que ustedes deben conocer. El segundo que tienen ahí es CDBG-DR EQ, eso es unos fondos especiales que hay para terremotos, solamente para 6 municipios en el área suroeste de Puerto Rico. Es un programa que ya hemos hablado de ello, el secretario ha hablado un poco de ellos, pero muy probablemente se publiquen las guías en unos días. Estamos terminando de coordinar con los municipios unos asuntos pendientes para incluirlos en las guías y hacer la publicación de los fondos y lanzar el programa. Es un programa de reparación, reconstrucción y relocalización eventualmente para personas afectadas por los eventos sísmicos. Y el tercero son los fondos de mitigación, ¿verdad? Todos son CDBG, pero son distintos grants, distintos potes, por decir así. Pues, ¿por qué nosotros, por qué existe, ¿no? el proceso de relocalización? Pues, en esencia es porque la estructura no es segura, y vamos a empezar por R3, como mencionó, se mencionó hace un minuto en la presentación anterior, Raúl. R3 es un programa donde la persona afectada por el huracán solicitaba independiente, ¿no? No es un programa que atiende comunidades. Sí tenemos otros programas que atienden comunidades, pero este programa que ya está corriendo atiende únicamente personas en su carácter familiar individual. Tenemos estructuras que no son seguras, ya sea por varias razones, ¿no? Razones estructurales, la relocalización es de alto riesgo o hay limitaciones de ingeniería. Y un ejemplo que puedo dar de ese caso, un caso que me llegó, esta persona, ¿verdad? Solicitó el programa, de hecho, es una persona que vive, no tiene titularidad, no tenía titularidad, una persona que vivía en un terreno que había invadido. Se logró probar que llevaba X cantidad de tiempo y demás a través del programa Title Clearance y se cualificó todo, ¿verdad? Todo muy bien. Se le fue a construir la casa, porque había que reconstruir la casa. La casa había sido construida de forma informal,
pues no había una seguridad estructural de que la casa iba a aguantar otro evento y demás. Así que a través del proceso se dice que se va a reconstruir la propiedad, y cuando se va a hacer el diseño, pues el terreno no daba el espacio para construir la casa y el sistema séptico, el pozo séptico. No cumplía con lo que la reglamentación establece, así que a esa persona pues se le dijo, mira, no te podemos construir la propiedad, sí te podemos relocalizar. Y llega a mí, no es un programa de red, no es un programa que yo maneje, pero llega a mí a través del municipio, con la persona muy bien, fue al municipio a solicitar los mapas de áreas de riesgo, porque él quería identificar una propiedad en un área que no tuviese los mismos riesgos que tiene ahora, que era vivir en un área inundable. Y pues a través del municipio se compartieron la información para que él tuviera los mapas y pudiera identificar propiedades que estuviesen disponibles a la venta en el mismo municipio, el que quería quedarse viviendo en el mismo municipio, que no tuviesen esos riesgos. Así que sí, tenemos ahí existen las limitaciones, ¿verdad? Las condiciones que se mencionaron anteriormente, pero los programas sí están corriendo, ¿verdad? Y están funcionando. ¿Dónde relocalizamos? Preferimos que sea en un área cercana. Por lo mismo que ya se explicó anteriormente, por esa red de familiar o de amistades, de vecinos que tienen las personas, por la cercanía a su trabajo, a donde están criando sus hijos o han crecido. Buscamos que sea cercano, pero en estos casos individuales, la persona escoge, ¿verdad? Y algo que no le gusta a algunos municipios es que la persona puede escoger relocalizarse en otro municipio, porque tiene más familia cerca allá, o pues trabaja por allá, las razones que sea. Es una decisión de la persona. Y tiene que ser un área de menor riesgo. Y decimos menor riesgo porque no podemos, Puerto Rico, ¿verdad? Nuestra geografía, nuestro tamaño, no podemos garantizar que va a ser un área de no riesgo. Así que buscamos que el área sea de un menor riesgo al área donde vive ahora mismo la persona. Tenemos unas condiciones, y voy a estar hablando, puedo saltar un poquito en cuanto a condiciones, pero en esencia, la mayoría de los programas son para lo que se llama LMI, personas de Low Moderate Income, de ingresos bajos y moderados. Es un programa totalmente voluntario. La persona tiene que escoger querer relocalizarse. Si no, nosotros no podemos expropiar. ¿Verdad? Los fondos CDBG no pueden ser utilizados para expropiación, y esto nos genera un reto cuando vamos a trabajar, cuando ya estamos en los diseños y en algunas conversaciones de programas de relocalización de comunidades. Nos sentamos a hablar con alcaldes y con algunos líderes, y realmente pues, comunidades de 30, 50 casas, pues si ellos se quieren relocalizar, fantástico, pueden participar, pero el vecino que no quiera, nosotros no podemos obligarlo. Así que existe la posibilidad de que se relocalice gran parte de esa comunidad y unas personas se queden, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a estar trabajando eso? Esto es un reto que todavía tenemos sobre la mesa. Nosotros tenemos que garantizar que esas propiedades que ya no van a ser, ¿verdad? Que se hizo se relocalizó la familia, esas propiedades no vuelvan a ser utilizadas para vivienda. Así que en esencia, las estructuras se demuelen y los terrenos se dejan a conservación, a perpetuidad. Pero eso representa un reto, porque en el caso de que pues, de cada 10 personas, 9 decidan relocalizarse y una no, pues vamos a tener comunidades con unos bolsillos, ¿verdad? Las casas ya no van a estar juntas, sino van a estar dispersas. Van a haber 9 casas que fueron removidas y una estructura que sigue siendo un hogar, y así sucesivamente. Eso representa un reto. ¿Y cómo se va a estar trabajando? Bueno, hay unos planes, hay unas facilidades o unos procesos que se les van a permitir, se les van a poner a disponibilidad, se va a poner a disponibilidad de las personas, pero son unos retos que estamos teniendo en cómo se va a manejar eso. Igual, las personas que nos ha pasado, en un momento dicen no quiero participar y luego dicen que sí, ¿verdad? Cuando ven que la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque existe un factor sentimental en cuanto a esta es mi casa, de aquí me sacan muerto, o esta es mi casa, aquí yo crecí, aquí crecieron mis hijos, aquí no voy a irme nunca. Existe desconfianza realmente por procesos, los mismos
eventos anteriores que se presentaron en las dos presentaciones anteriores, eventos anteriores donde el Estado, pues tal vez no se manejaron de la mejor forma los procesos, pues la gente desconfía de que los procesos tanto de reconstrucción, reparación, relocalización de las propiedades. Así que tenemos que trabajar con eso. Tenemos la situación de profesionales que no están informados, ¿verdad? De todas las áreas, tanto ingenieros, arquitectos, tenemos incluso planificadores, personas que no están enteradas de todo lo que es el programa y participan o se reúnen con las personas y le dicen, no participe o no hagas esto, lo otro, ¿verdad? Me he sentado a hablar con ellos directamente a explicarle o a tratar de explicarles lo que son los procesos. Tenemos personas que asumen que lo que estamos haciendo es igual a los eventos del pasado o leen parcialmente nuestra información y o no la entienden o no leen totalmente y entonces llevan un mensaje que no es el correcto y son personas que tienen gran standing, ¿verdad? O que las comunidades o los participantes le tienen estima y consideran que la persona lo que está diciendo es correcto, ¿verdad? Y entonces a veces competir contra ese mensaje por otro lado es un poco difícil. El asunto de la titularidad, como bien se mencionó, no es que están excluidos, sino que es un proceso más largo. Todos nuestros participantes tienen el derecho de trabajar, de participar del proceso del programa de título, Title Clearance, y ese programa ha logrado unos avances en cuanto, ¿verdad? Se ha logrado reducir la cantidad de documentación que la persona tiene que presentar para que nosotros reconozcamos, y digo nosotros que somos el Departamento de la Vivienda, que estamos administrando los fondos, pero es que HUD reconozca que esa persona en efecto tiene un derecho propietario sobre la parcela, la estructura, porque si no, no podemos darle los fondos, ¿verdad? No es una cosa de que no querramos. El gobierno quiere, pero si lo hacemos mal nos quitan los chavos. Así que hemos logrado avances en eso, pero todas las personas que no tienen título, que participan de cualquiera de las versiones de los programas, tienen derecho a participar del programa de titularidad de nosotros, que es un proceso más largo, pero al final del día, pues, lo que busca es reconocerle esa titularidad, esa tenencia, o ese derecho propietario sobre la propiedad, la estructura, para nosotros poder marcarlo, hacerle checkmark, como que sí, y darle los fondos. Y otros fondos existentes, porque existe la realidad, es que como nuestros programas son LMI, o en la mayoría de los participantes deberían ser LMI, existe la posibilidad de que en una relocalización de varias personas, entiéndase una comunidad entera o parcial una comunidad, ¿verdad? Puede ser una calle de una comunidad o algo así, alguno de los participantes no cumpla con eso. La persona puede vivir en una comunidad que se considere de bajo o moderado ingreso, pero no necesariamente la persona, ya sea porque es la persona original que lo vive o porque es una propiedad que perteneció a mi mamá y yo pues tengo una condición económica mejor que la de mi mamá. No necesariamente yo soy un LMI. Entonces el programa existen unas condiciones y unos limitantes en cuanto a los ingresos de las personas y cuánto podemos ayudarles, ¿verdad? Entonces pues pueden existir casos en los que tengamos que, ¿verdad? 9 casas sí sean relocalizadas, sí cualifican para ser relocalizadas y una 10ª hogar no cualifique porque la persona no cumple con el. Esos son retos que tenemos que identificar otros fondos para atender estos casos, porque por CDBG-DR no podemos. O CDBG-MIT y demás. Ya lo sé. Carlos, disculpa, te quedan 3 minutos. Entonces, ¿qué programas tenemos ahora mismo? Pues mira, R3 es un programa que ya viene corriendo hace 3 años. En esencia, ya todas las personas que están participando de R3, todos los solicitantes, ya R3 no está recibiendo solicitudes de personas. En el SR2 es el programa que les mencioné para personas afectadas por hogares afectados por terremotos. Es R2 porque hasta ahora es reparación y reconstrucción, pero se le va a añadir la otra R que es la relocalización, ¿verdad? Simplemente estamos en los procesos documentales, ¿verdad? Y legales para hacerlo. WCRP es el programa que si hay alguien que ha solicitado WCRP, estamos esperando que la Junta de Subasta nos apruebe todas los participantes.
El programa WCRP es el programa de comunidad, un programa de planificación comunitaria. No voy a entrar en detalle de lo que es el programa, pero a través de ese programa podemos identificar comunidades enteras o parciales que necesiten relocalización, ¿verdad? Y comenzar el proceso de planificación para esa relocalización. Tenemos el SF-MIT, es el programa de Single Family, de mitigación, u hogares de una familia. Y el otro, el MSC, el Multisector Community, Multisector Community Plan, Mitigation Plan, es dentro del Action Plan de mitigación, es un plan que va a permitir, es un programa que va a permitir proveer fondos tanto a residencias como a no residencias, y en este caso, pues entiéndase comercio u otra, ¿verdad? Porque dentro de las comunidades a veces tenemos colmaditos y tenemos ¿verdad? Pequeños negocios, y vamos a relocalizar la comunidad. Pues deben cualificar, ¿no? esa persona que es dueña de ese establecimiento, que muchas veces está en el patio de la casa, en la marquesina de la casa, además, relocalizarlo también. So, ahí a través de eso pues, pueden haber otras estructuras que no se consideran residencia. Nada, estoy hablando rapidito para tratar de cubrir lo que quería dar en la presentación. Básicamente este slide. Me gustaría tener la oportunidad y que venga más gente de mi equipo y reunirnos y hablar más a fondo de este tema, porque las preocupaciones que trajo cuantitativamente Raúl son bien importantes, las tenemos presentes, y creo que amerita, ¿no? tener más diálogo sobre eso. Nosotros lo que buscamos es educar a la gente, no es imponer X o Y, o esto es voluntario, pero mientras más gente entiende el programa y nos aporta el programa, pues mejor termina siendo. Esta es la información de contacto de nosotros. Ahí tienen mi información. Todo lo que sea de relocalización estamos tratando de canalizarlo a través del programa de mitigación, de los fondos de mitigación, CDBG-MIT, que son donde más dinero hay para la relocalización. Aquí está el correo electrónico de ellos. Pero igual me pueden escribir también a mí a planning@vivienda.pr.gov. Y con esto culmino. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat, creo que va a dar tiempo para solo una pregunta. A todos los panelistas, ¿qué acciones más realistas se pueden comenzar a integrar en procesos de planificación de uso de terreno y desarrollo en zonas costeras que permita procesos más justos para el bienestar y evolución de comunidades costeras, pensando desde temas de vivienda, pero incluyendo los servicios que permiten el desarrollo comunitario? Una pregunta bastante complicada para el tiempo que tenemos, pero yo creo que algo fundamental es reconocer que no todas las situaciones costeras son las mismas, ¿verdad? Hay comunidades históricas, hay comunidades marginadas, históricamente marginadas, que presentan unas situaciones sociales muy particulares, y eso hay que reconocerlo y contextualizarlo antes de empezar a pensar que esto se trata de que todo el mundo se vaya allá. Y de otra parte, no se debe exigir a estas comunidades unas cosas que de un lado, ¿verdad? Se pretende o se exige o a través de distintas estrategias se promueve, mientras de otra parte estamos incentivando, proveyendo incentivos contributivos o otorgando permisos, etcétera, para que se utilicen terrenos que tienen características similares, quizás con unos fines distintos, ¿no? Como puede ser desarrollo de vivienda de corto plazo, entre otros, que no necesariamente son indispensables para el sustento y el derecho a la vivienda de familias y comunidades. Así que tener este lente de equidad es fundamental, y quizás una de las cosas que se puede hacer a corto plazo justamente es pensar, ¿verdad?, en cómo detenemos los nuevos desarrollos o cómo continuar degradando los procesos en las zonas costeras, mientras se va pensando en medidas o se van consensuando medidas en cada comunidad de acuerdo a su contexto particular que permitan atender estos asuntos con equidad. Yo creo, y le estoy cortando a Raúl rapidito, para mí es sumamente importante que aclaremos ¿verdad? Los mapas de lo que implican los cambios en el nivel del mar durante los próximos 20, 50 y 100 años. Y hacer la planificación tomándose en cuenta, porque no vale la pena invertir en lugares que sabemos que en 20, 30 años podemos perderlos por erosión o van a estar bajo agua y demás. Tenemos que planificar para eso y hacer la reconstrucción de ahí en adelante. Raúl, tienes 20 segunditos. Sí, bien rápido. Yo creo que lo primero es que
como dijo Lidia, no todas las zonas costeras son iguales. Muchas de esas zonas costeras que concentran altos niveles de oportunidades, de empleos, etcétera. Esos son lugares que uno, por ejemplo, puede priorizar el desarrollo de vivienda asequible, ¿verdad? Pero hay otros lugares, aunque tal vez sean atractivos en términos de posibilidades de movilidad social, tienen unas desventajas y uno puede priorizar otro tipo de inversión pública más dirigida a la creación de empleo, al desarrollo económico comunitario, y es priorizar y diferenciar entre esas realidades. Y lo otro es que el proceso de planificación, ¿verdad? No son tabulas rasas, ¿verdad? Y que muy probablemente muchas de esas comunidades tienen planes, comenzar un proceso o hay otros esfuerzos de parte de otras agencias que han identificado necesidades y proyectos, ¿verdad? Y entonces pues hay que atender un asunto de coordinación, más que antes de hablar de unos instrumentos de planificación específicamente, y eso es relativamente, o sea, no es que no sea complicado, pero es menos complicado que tratar de empezar un proceso de planificación nuevo. Y lo último es que, pues quería decirle a Carlos que sí, que ciertamente va a compartir la información. Y algo importante, ¿verdad? Que escucharon muchas veces, sobre todo en las presentaciones de Lidia y Carlos, es que esto no es un proceso fácil, aquí nadie se puede despintar de que esto es un proceso complicado. Aun cuando en mi presentación yo hablo de desenfocar de un acercamiento transaccional a uno de comunitario, eso no ocurre de la noche a la mañana. Y es muy probablemente que estos esfuerzos no puedan ir a la par con el proceso, con la acumulación de riesgos y de impactos en el futuro. Y entonces tiene que estar atado a otras estrategias para compensar por eso. Pues mire, yo les doy muchísimas gracias a los participantes y también, ¿verdad?, los panelistas por el tiempo que nos han ofrecido en el día de hoy. En el chat se colocó la agenda que los va a llevar a las próximas sesiones concurrentes que se van a estar dando. Y les quiero recordar también que las presentaciones, y esto está siendo grabado y posteriormente se va a estar compartiendo con los participantes. Así que muchísimas gracias por prestarnos de su tiempo y los invito a que se conecten a las próximas sesiones. Gracias.